Hola, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañes nuevamente aquí en tu programa Raquel, la entrevista. Quiero invitarte a que este día no te despegues de ahí, te pongas cómodo porque tenemos una invitada muy especial que nos estará hablando cómo funciona el sistema educativo aquí en los Estados Unidos y cómo como padres podemos involucrarnos más en las escuelas. Así que no te despegues, acompáñame. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañes nuevamente aquí en tu programa Raquel, la entrevista. El día de hoy tenemos un programa súper interesante y especialmente va dirigido a los papás o a los que sueñan con ser papá algún día. Para mí este programa va a ser una tremenda bendición porque estoy aprendiendo y sé que aprenderé más del sistema educativo de los Estados Unidos. Sí, el día de hoy tengo una persona que nos va a estar hablando un poquito más y tratando de descifrar cómo funciona este sistema aquí, que a veces hasta nos duele la cabeza cuando intentamos entender las diferencias que hay entre nuestro sistema educativo de donde venimos y el sistema educativo de Estados Unidos. Así que el día de hoy tengo el placer de que me acompañe aquí en el estudio con nosotros. Es una invitada súper especial y está Liliana con nosotros. Liliana, bienvenido. Qué gusto que puedas acompañarme el día de hoy y juntas poder conversar este tema que como mamá es muy, muy importante, y lo poco que hemos podido conversar antes de comenzar a grabar, estoy tomando notas ¿sí? para que no se me escape nada, y yo sé que toda nuestra audiencia el día de hoy va a estar igual tomando nota para que usted pueda aprender y no se le vaya a olvidar más adelante si tiene niños chiquitos de cómo nosotros a veces no entendemos este sistema. Liliana, ¿por qué no nos cuenta un poquito y nos saluda y nos dice quién es Liliana Medina, qué es lo que hace? Yo sé que es fundadora de un programa muy, muy bueno que ayuda a la comunidad y que ha sido de tremenda bendición para todos. Bueno, Raquel, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Te decía al principio que siempre estoy entrevistando, es la primera vez que estoy entrevistada, así que pues muchísimas gracias. ¡Qué honor! No, el honor es mío, muchas gracias. Pues mira, ¿qué hacemos nosotros? El programa se llama Sistema Escolar USA y lo que pretendemos es ayudar a los papás latinos a entender y navegar el sistema escolar de Estados Unidos. Porque ya hice el trabajo, tengo un hijo de 19 años casi, que hizo toda su vida escolar aquí en Estados Unidos, ahora va a la universidad, a una universidad muy buena, becado y con ayudas financieras, y al haber hecho todo el trabajo, entendí que había muchas cosas que yo no sabía y que haberme entrenado, por así decirlo, y aprendido, hizo la diferencia para el futuro de mi hijo. Y es lo que yo quiero para el futuro de otros jóvenes latinos. Pero en este proceso, yo aprendí que los papás estamos muy desconectados del sistema escolar. Y estamos desconectados algunas veces con culpa, por así decirlo, y otras veces porque no entendemos. Ahí es tan complejo el sistema y encima de eso tenemos la barrera del idioma muchos. Entonces no entendemos y no podemos dar un acompañamiento tan efectivo a nuestros hijos que haga que puedan utilizar las oportunidades que sí tiene el sistema. Y eso es lo que yo pretendo con Sistema Escolar USA. Lo que yo quiero es mostrarle a los papás el camino, ayudarlos a descifrar un poco, como te decía hace un ratico, qué es lo que no sabemos, y con ese desciframiento ayudarlos a apoyar a sus hijos para que no solamente se gradúen de high school, sino que además vayan a la universidad y hagan el cambio que de verdad queremos que haga la nueva generación. Muy interesante, la verdad que se puede decir que usted nos fue apavimentando el camino para que los papás hispanos que venimos atrás vayamos caminando mucho más fácil, ¿no? Y mucho más rápido. Así que ese es un gran labor y muchas gracias por estar aquí y compartir eso. Y espero que los papás allá estén tomando nota de verdad, porque todo lo que hemos estado hablando es increíble, yo todo lo que estoy aprendiendo. Para empezar, ¿me podría decir, fue algo que usted me dijo afuera de cámara que me impactó? El sistema escolar de Estados Unidos es antiguo. Y me quedó grabada esa frase.
¿por qué nosotros los hispanos que venimos no entendemos el sistema escolar? ¿Es porque no está diseñado para nosotros? ¿O de qué forma tiene códigos o cosas así? Porque la mayoría de hispanos, no hispanos, voy a decir inmigrantes en general, batallamos para entender el sistema porque nuestros países no funcionan de la misma forma, aparte de la barrera del idioma. Pues mira, cuando yo digo que es un sistema antiguo, me refiero al hecho de que es un sistema que no está diseñado para los inmigrantes. De verdad es para los inmigrantes. Dolorosamente, porque es un país fundado por inmigrantes. Y en este país ahora último se oye mucho una palabra que se llama diversidad. Pero este país es diverso desde hace mucho tiempo. Este país no es diverso hace 10 ni hace 15 años. Obviamente sigue creciendo, pero este país debió haberse preparado para esto hace muchísimo tiempo. Cuando yo digo que el sistema es antiguo es por eso, porque cuando el sistema viene y nos habla a nosotros como papás, viene y nos habla asumiendo que nosotros entendemos todo el sistema. Y ahí es el primer choque. Ese es el primer choque. Porque a mí me pasó personalmente cuando mi hijo entró a noveno, yo fui a su Freshman Night, que es la noche de bienvenida para los estudiantes a high school. Y yo hablo inglés. Y cuando yo entré a esa conferencia y empiezo a escuchar a esta gente decir, tienen que tomar LACT, tienen que tener un GPA de tantos créditos. ¡Wow! Salí de ahí con dolor de cabeza, en serio. ¿Y con qué se come eso, no? Exacto. Y no solo eso, sino que ese día me atacó una pregunta. Y yo dije, yo sé y siempre he tenido por seguro que yo quiero que mi hijo vaya a la universidad en Estados Unidos. Como muchos padres latinos, es su sueño. Dejaron sus países, su tierra, porque no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos y anhelan un futuro para sus hijos. Exacto. Y cuando yo cuando yo salí de esa reunión, yo dije, ¿cómo lo voy a lograr? Si yo no entiendo cómo es que mi hijo ni siquiera se va a graduar de high school. O sea, no sé, no entiendo el sistema. Y ahí fue donde nació mi idea de aprender, de entender, con una determinación increíble de que mi hijo iba a ir a la universidad. Porque hay un lema que yo siempre he tenido y es, que va a sonar un poco extraño tal vez, pero digo, no es lo mismo un título universitario de Estados Unidos que un título universitario de nuestros países. Y me refiero a que tú vas con un título universitario de Estados Unidos a cualquier país del mundo y tienes tu trabajo. Título vale. Sí. Yo vengo con un título o tú vienes con un título de tu país y aquí te toca validarlo, demostrar y casi que volver a hacer la carrera. Y hay títulos que no los puedes validar si no es que te regresas a la universidad y tomas prácticamente todos los créditos. Exacto. Ajá. Entonces, yo siempre tuve en mente que mi hijo tenía que hacer la universidad aquí porque eso era una llave para el mundo. Siempre lo vi así. Cuando arrancamos con eso, empecé un programa junto con otra mamá en la escuela donde iba mi hijo y la conclusión a la que llegamos con la principal de esa escuela fue hay que educar a los papás latinos, pero hay que educarlos desde ABC. Empecemos por entender qué es un GPA, tan sencillo como eso, y por qué eso es tan significativo. Y arrancamos a explicar todo el sistema, pero no todo el sistema, empezamos a explicar fue high school y college readiness, ¿cómo se llama? O preparación para el college. Y nosotras nos entrenamos, aprendí yo muchísimo, me puse a la tarea de aprender mucho y con la mente, con la idea fija de que mi hijo iba a ir a la universidad y que iba a ir a una muy buena universidad y que yo no me iba a endeudar para que mi hijo fuera, ni que mi hijo se iba a endeudar para ir a la universidad. Y haciendo este trabajo, ayudando a otros papás, dije, ok, esto tiene que ser más grande, porque yo estoy segura que como estaba yo, como están estos papás, van a haber muchos papás en Estados Unidos. Así que hay que ayudar a más gente. Y no solo al nivel estatal, sino en otros estados también que la comunidad hispana es aún más alta, ¿no? Entonces, poder tener ese alcance ahora con las redes sociales y todo lo bueno que nos ha dejado la pandemia, porque yo siempre digo, cosas buenas nos ha dejado, muchas, que es el uso de la tecnología. Todos hemos aprendido a usar más la tecnología. Otra pregunta que yo tengo y que se ve mucho es que la gente tiende a caracterizar que la educación privada en este país es mejor que la educación pública. ¿Es eso cierto? Digamos que cada cosa tiene su ventaja, por así decirlo. A mí no me gusta, digamos, como
tomar una de las dos opciones y decir es que es lo mejor o es lo peor. Lo que yo quiero decir es que son diferentes. La educación privada a veces puede ser muy buena en la parte académica, pero no necesariamente tiene tantas opciones. Y recursos. Y esa es la segunda parte. Y la segunda parte es que las escuelas públicas, por otro lado, tienen muchísimos recursos porque sus fondos vienen del gobierno federal que los distribuye a través del Estado. O sea que vienen a través de los impuestos. Las escuelas privadas no. Entonces, cuando eso pasa, las escuelas públicas tienen el deber de proveer servicios adicionales. Me explico. En una escuela privada, si tú tienes un niño que necesita un plan de educación individualizado, no lo vas a obtener. Es el mismo para todos los niños. En una escuela pública, si tu niño de pronto tiene un problema de aprendizaje o si tu hijo tiene una discapacidad, que no son solamente discapacidades físicas, hay también discapacidades cognitivas, como la dislexia o ceguera o de audición, cosas así, o que tenga problemas para hablar. La escuela pública tiene la obligación de proveerle un programa especializado individual para tu hijo y aparte de eso tiene la obligación de proveer especialistas. Tú puedes encontrar un terapista ocupacional, puedes encontrar un speech therapy, un terapista de lenguaje, puedes tener un paraeducador dedicado exclusivamente a tu hijo. Eso no lo tienes en una escuela privada. Entonces, todas esas, por eso te digo, necesariamente no es que una sea mejor que la otra, sino que son diferentes. Entonces, es ¿qué quieres? Y para muchas familias, también algunas veces la parte económica es la otra barrera, ¿verdad? Que una escuela privada tiene costo, aunque hay muchas ayudas también en algunas escuelas privadas, y una escuela pública no, y tienes muchos más servicios. Sí. ¿Y por qué cree que existe esa barrera? Si usted nos dice que la escuela pública tiene tantos recursos, ¿por qué vemos que los hispanos no tomamos ventaja de esos recursos que hay? Al menos yo conozco varios niños o varios papás que me dicen que les batallan mucho porque su niño siempre llegan los reportes y siempre están atrasados y yo no conozco mucho del sistema, apenas estoy aprendiendo y le digo, pues, ¿hablaste con su consejera? Yo siempre le digo, ¿hablaste con su maestra? Y bueno, me dicen, sí, pero esto, entonces, ¿por qué cree que ellos, o nosotros los hispanos, no tomamos ventaja de todos esos recursos que hay en las escuelas públicas? Bueno, varias cosas. Uno, muchos tenemos la barrera del idioma. Entonces, eso hace ya difícil la comunicación. Sí. Dos, el desconocimiento de los recursos que hay. Muchos papás desconocen que ellos se pueden acercar a una escuela y solicitar un traductor. Es un deber. Es un derecho. Es un deber que tienen las escuelas y un derecho que nosotros tenemos como papás. Podemos acercarnos y decir, quiero hacer una cita con el consejero de mi hijo, pero no hablo inglés, necesito un traductor. Y sin que se tengan pena ni nada, porque muchos papás sienten que los van a ver mal, que los van a ver feo, porque no hablan inglés. Exacto, esa es la segunda parte a la que voy. No hay que tener pena por nada, me explico. Mira, hay gente que yo me he encontrado que a veces habla inglés, pero le da pena ir y preguntar algo que no entiende. Y entonces me dicen, ay, es que me da pena ir a preguntar y que me digan, pues esa pregunta como tan tonta. Y yo les digo, ¿sabe algo? Si la escuela nunca escucha qué es lo que nosotros no entendemos y necesitamos, nunca van a poder ayudarnos como de verdad necesitamos. Entonces, yo lo que digo a la gente es siempre pregunte y no crea que hay ninguna pregunta tonta ni que no valga la pena hacer. Cuando es por nuestros hijos, todo vale la pena. Todo vale la pena. Y otra cosa, cuando usted pide cualquier recurso o utiliza cualquier ayuda de la escuela, todo es confidencial. Y no es que no es si la escuela quiere, es una ley. Nuestra información está protegida por la ley. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o digamos, o los recursos que pidamos en la escuela son confidenciales. Muy interesante saber eso, para que así las personas a veces sentimos pena o esto de pedir algún recurso, ¿no? O vemos que nuestro hijo necesita ayuda en una específica área, pero tenemos miedo a que le pongan un estereotipo, ¿no? Oh, ese niño es el que le tarda a aprender o algo así. Una pregunta también que me viene mucho a la mente es, porque creo que hay un poco de confusión ahí.
¿cuándo comienza realmente la educación? Porque muchos dicen en el kinder, otros dicen en el preescolar, papás deciden mandar a sus hijos al preescolar, otros deciden no mandarlo porque según ellos lo importante es de kinder para en adelante, ¿no? Y o los mandan al preescolar, pero los mandan más como para tener un tiempo libre, no porque creen que realmente va a marcar una diferencia en la vida del niño. ¿Cuál ha sido su experiencia o cuál es su perspectiva en eso? Pues yo pienso que la educación en realidad empieza desde que nacen. Desde que nacen. Y este país tiene programas que se llaman Early Childhood Education, o es programas de educación a edad temprana. Entonces, hay programas, y de hecho hay muchas organizaciones comunitarias que ofrecen lo que se llaman Co-op Schools, que son como escuelas cooperativas, donde van los papás con los niños por 2 horas, y les enseñan como las partes de un story time, colores, figuras, cosas así. Luego pueden haber programas de preescolar, que sí, y pueden empezar desde los 3 años, porque hay gente que cree que empiezan a los 4, no. De hecho, se puede calificar desde los 3 años. Sí, de los 3 años. Sí, y digamos que ahí es donde se puede arrancar. La gran diferencia que tienen estos niños que hacen preescolar y que tienen una educación temprana frente a otros niños que no la han tenido, no solamente va en la parte académica, va también en la parte de desarrollo social y de desarrollo emocional. Porque un niño que tiene la posibilidad de socializarse, y sobre todo en este país, con niños de otras culturas, empieza a tener una visión diferente de las cosas y entra a la escuela mucho más preparado. Porque imagínense ustedes cuando un niño de kinder entra a la escuela y nunca antes ha pisado una escuela, y de repente ve un niño de 10 años al lado hablándole. O sea... Y para colmo hijo único. Y para colmo hijo único, exacto. Y pasar de una casa donde son 3 a ir a un lugar donde son cientos y donde hay tantos adultos, esos son choques para los niños. Entonces, si los empiezan a poner en educación temprana, lo que van haciendo es preparándolos en realidad para que tengan una educación mucho más tranquila. Y encima de eso también les dan herramientas académicas que los hacen avanzar más rápido. Mis hijos han hecho preescolar y también soy de la que creo que la educación comienza desde que están en el vientre, y cuánto tú le leas y cuánto tú hagas todo con ello, pero también entendemos que los latinos vivimos otra realidad, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que trabajar 2 trabajos y no podemos... Yo soy de la idea que deberíamos protestar porque el cuidado de niños, child care, debería ser gratis o a bajo costo, porque eso ayuda inmensamente al desarrollo del niño. Pero muchos no pueden pagar $1,200 que cuesta uno, hay unos más caros, el más económico $800, $900, que viene siendo casi una renta, ¿no? O una parte de tu renta. Entonces lo dejan con vecinas, con personas que realmente solo los entretienen, pero no les enseñan. Entonces yo sí he visto el cambio en mis hijos, por ejemplo, que fueron al preescolar, o el mayor que fue al daycare o jardín, como le digan, en su nivel académico y en su desarrollo emocional, en aprender a hacer las cosas solo, muy, muy grande, con otros niños que tal vez no tuvieron esa oportunidad de convivir. Y es algo muy, muy lindo. Pero me gustaría entrar a otro tema relacionado al mismo, y es ahora que estamos en tiempo de pandemia. Vaya que hemos sufrido los papás. Muchos papás hemos sufrido porque no sabíamos usar la tecnología, porque nos sentimos de que de repente el mundo se nos paralizó y ahora ¿qué hacemos con mi hijo metido en casa? ¿Cómo ha visto este cambio? Hay papás que me han comentado que sus hijos se han retrasado, que sus hijos han tenido un año prácticamente echado a la basura porque sus hijos literalmente no pudieron, no aprenden, no pasan las clases, los que están ya más grandecitos, los que están en kinder no saben qué hacer porque... Pues, mira, me acuerdo que antes de entrar a esto, detrás de cámaras decías que la pandemia dejó muchas enseñanzas. Y una de las grandes enseñanzas que dejó o que mostró es lo desconectados que estamos de la educación de nuestros hijos. Y lamentablemente, yo no soy mucho de regañar, pero este último año he tenido que dar... buenos regaños. Sí, buenos regaños. Porque yo les he dicho a los papás, miren, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a actuar en modo emergencia.
No tomamos la precaución de hacer las cosas, de prepararnos antes de que algo pase, sino que esperamos hasta que algo pase para decir, ¡ah! Yo debí. Pero yo creo que ahí no solamente tenemos la culpa a los papás, porque el sistema tampoco estaba preparado. No, claro, nadie, absolutamente nadie. O sea, pero te digo, o sea, y no es una cosa solamente de los papás. En los distritos también se le han visto bien difícil, o sea, para todos. Cosa que no ha pasado en otros países. Otros países pudieron tomar rapidísimo, pero y tú te quedas aquí como, ¿cómo? Este mega país. Por lo mismo que te digo, porque aquí el sistema está, bueno, otro punto. Pero el caso es que sí, definitivamente la pandemia mostró, y lo que te voy a decir es más triste aún, la comunidad que más atrás se quedó fue la comunidad hispana. Sí. En todos los distritos escolares. Yo en ese momento apoyo, por así decirlo, o tengo contacto con 3 distritos escolares del área y los resultados son los mismos. Los hispanos están quedándose atrás en números muy grandes. Y es precisamente porque los papás no manejaban la tecnología. Pero además de eso también porque los papás no tenían canales abiertos y establecidos con los maestros o con las escuelas. Entonces, como nunca habían tenido eso y de repente tuvimos que ser maestros y teníamos tantas preguntas, entonces teníamos que contactar a los maestros ¿y quién es que es el maestro de mi hijo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que este maestro le enseña? ¿Y cómo lo contacto? No, y que y que no sé qué. Exacto, entonces tanta cosa, sí es cierto la tecnología, pero miren lo que yo te decía hace un momento, las preguntas. Una de las cosas que pasó ahorita con esta pandemia y es que muchos papás dijeron, yo no entiendo la tecnología y ahora ¿yo qué hago? Exacto. Pero a nosotros como latinos nos falta exigir. Nos falta exigir. Yo te garantizo y le garantizo a cualquier papá que me esté escuchando en ese momento que si ustedes se reúnen 5 o 10 papás y se van a la escuela de los niños, piden una reunión con el principal y le dicen, necesitamos un tutorial para que nos enseñen a hacer esto, porque si no, no vamos a poder. Ellos lo tienen que hacer. Pero como uno nunca pide, ellos no lo van a hacer. Es que el hispano siempre tenemos esa percepción de no lo merezco, ¿no? Siempre callado, no, ¿para qué molesto? Más que no hablo el idioma. O también porque en nuestros países nosotros teníamos o tenemos la cultura, yo no sé en el tuyo, en el mío, se tiene la cultura de que el maestro tiene la razón y la escuela sabe lo que hace. Sí, ¿sí? Sí, también vengo de ese sistema. Sí. En cambio, aquí no es que no sepan lo que hacen, pero el problema sí es que ellos... Siempre hablamos de las barreras desde el punto de vista de los inmigrantes, pero en realidad los distritos escolares también tienen la barrera de no entendernos culturalmente. Entonces, cuando nosotros vamos y les decimos, mire, yo quiero lo mejor para mi hijo, por supuesto que yo le quiero ayudar a mi hijo, pero no sé cómo. Usted enséñeme cómo. Deme la instrucción de la tecnología para yo poderle ayudar a mi hijo. Y ya con eso arrancamos. Y ellos quieren botar esa barrera, porque no por algo la contratan a usted, que ese es uno de sus trabajos. Usted es una mediadora entre los papás y los distritos, ¿no? Le enseña al distrito cuáles son las necesidades de la comunidad hispana, y a la comunidad hispana le enseña cuáles son el sistema de los distritos, porque también hay que aclarar, como usted me mencionaba, que el sistema de Estados Unidos es uno y de ahí se divide en estados, en distritos, en condados, y es un medio enredo, ¿no? No es como donde nosotros venimos, que todo parejo, todo el país usa el mismo. Pero ¿quiénes son, pero en todo esto, quiénes son los que usted cree que se han visto más grave afectados? ¿Los de elementaria, intermedia, o bachillerato, o secundaria, creo que le dicen en algunos países? Ahorita te aclaro eso, ahorita te aclaro esa parte, porque esa parte enreda a todos los que no son mexicanos. Sí. Ahorita te digo por qué. Pero bueno, mira, honestamente todos, porque se han visto afectados de alguna forma u otra. Los de elementary han tenido el problema de que ellos dependían mucho de un adulto. Sí. Entonces, si no había un adulto para ayudarlos a manejar la tecnología, pues los niños se quedaban. Como los de kinder, imagínense que es tan esencial, no saben leer, no saben escribir, algunos entran ya sabiendo, los que han ido hecho preescolar o los que han ido a guarderías, pero los otros, que nuevitos, no saben. Entonces, las familias latinas de elementary fueron una población en las que más se concentraron, y de hecho, si tú miras los distritos escolares que han regresado en persona, han regresado son las elementaries. Sí. Han regresado las primarias. Sí. Porque era donde más necesidad había. Sin embargo, los primeros grados de middle school, sexto, también se la han visto muy duro.
Los muchachos de ahí para arriba, su problema ha sido un poquito diferente, porque ellos ya entienden el sistema, ya son más tecnológicamente capaces de hacerlo por ellos mismos, pero el problema es que ellos todavía necesitan la guía y la socialización. La edad en la que los muchachos están a partir de middle school, pregúntale a un muchacho de middle school y de high school quiénes son los más cool de la vida y te van a decir que los amigos. Y para ellos, miren, en middle school y en high school, noticias, papás. Sí. No es tanto lo que van a aprender como tal, sino los skills de socialización que van a aprender. Que son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, muchos muchachos han perdido la motivación, porque lo que los motivaba a ir a la escuela era su clan, claro, era su tribu, ver a sus y amigos. Es lo que les quitaron. Entonces, sí, son diferentes barreras, diferentes desafíos los que han tenido ellos. Y otra de las preguntas también que se ha dado mucho entre el medio es cómo los papás pueden ayudar más a los niños, o cómo los papás pueden integrarse más a la escuela. ¿Qué consejos puede darles a esos papás? ¿Quiénes son los recursos? ¿Dónde puede encontrar ayuda? Para todos esos papás que no logran conectarse con la escuela o con el sistema educativo. Bueno, hay personas importantísimas en la escuela y que se tienen que aprender cuáles son los títulos. Entonces están los consejeros o las consejeras, son su primer punto de contacto para recursos. Hay algunas escuelas que tienen lo que se llaman Family Liaisons, que son conectores de familias. O Family Connectors. Sí, o Family Connections, creo que hay en algunos distritos escolares se conocen como Family Support Services o servicios de soporte para familias. Hay otras que se conocen como Family Connection Centers, que también hay personas encargadas de eso, que son conexiones familiares, centros de conexiones familiares, o las Family Liaison. Ellos son personas que se encargan de saber cuál es su problema, por así decirlo, y ayudarle a encontrar la solución. Son sus conectores con el sistema. Y muchos de ellos, afortunadamente, en varios distritos del estado, hablan español. Entonces, y también si no hablan español, ustedes pueden contactarlos y decirles, mire, yo tengo esta inquietud, pero necesito un traductor. Eso le iba a decir también, como pueden pedir un traductor, que el distrito está en la obligación de darle un traductor para esos. Quiero aprovechar y hacer un comercial rápido para los papás. Los teléfonos que usted tiene que tener en su teléfono, en su lista de favoritos. El número de attendance de la escuela, la asistencia. Ay, voy a revisar el mío porque... El número del consejero y el número del Family Liaison. O sea que el consejero me tiene que dar el número, o sea... Sí, los números de teléfono de los consejeros aparecen en las páginas web de la escuela. ¿Y por qué le digo que tenga esos 3 números de teléfono de sus favoritos? Suponte que tu hijo no puede ir a la escuela hoy y que lo tienes que ir a dejar con tu mamá y luego tienes que salir a trabajar. Resulta que fuiste, lo dejaste con tu mamá, saliste a trabajar y se te olvidó llamar a la escuela a decir que tu hijo no iba. Resulta que ese día que tu hijo no asistió se toma como una excusa, como una inasistencia sin excusa, y ese reporte se va al Estado. En este Estado, cuando tú tienes el 10%, es decir, una falta por mes, con ese 10% el Estado te puede llevar a juicio. Y nosotros los latinos que decimos, no va a la escuela, y no le tomamos la importancia de llamar para simplemente decir, está enfermo, no puedo. Exacto. ¿Y dónde encuentran ese número de teléfono otra vez? En la página web de la escuela. Y si no, usted llama a la oficina central y dice, mire, necesito el número de teléfono del attendance. ¿Y por qué les digo que lo pongan en sus favoritos? Volvemos al caso que te estoy poniendo. Sales corriendo a tu trabajo, pero ya sabes que en el número 2 de tu teléfono está la oficina de attendance. Entonces, en vez de ponerte a buscar a esa hora el número de teléfono de la attendance, solamente le vas a dar 2 y se fue. Si necesitas algo de la escuela, pon el número del Family Liaison en tu favorito número 3 o el del consejero en el favorito número 4. Punto. La escuela, los contactos de la escuela tienen que estar dentro de tus prioridades. ¿Y cuáles, si brevemente nos explica, cuáles son los que nosotros podemos encontrar en el número de Family Connection? Bueno, mira, en los Family Connection tú puedes encontrar, son cosas que la gente no sabe. Exacto, a ver, déjeme ver. Incluso ellos pueden ayudarte a conectarte con agencias que pueden ayudarte a obtener ayuda legal para pagar la renta, para pagar servicios, con comida. Consejería, sí, aunque la consejería es más con los consejeros especialmente, porque hay 2 clases de consejería. Una consejería que es la que ofrece el consejero de la escuela, que es una consejería
de desarrollo emocional y de cumplimiento de objetivos académicos. Ujú. Pero hay niños que necesitan consejería clínica. Claro. Y estos consejeros, generalmente las escuelas aquí tienen convenios con agencias terceras que se ofrecen consejería clínica y pueden venir a la escuela a darte eso por referencia de tu consejero. Entonces son el como de varias Family cosas. Connection es prácticamente para ver qué recursos hay disponibles Sí. en mi comunidad. Por ejemplo, perdí el trabajo, necesito comida, necesito ayuda con mi renta. ¿Y todos los distritos del estado de Washington ofrecen eso o varía por población? Va a variar el nombre, pero sí, no todos tienen un Family Connection Center, no todos tienen eso, pero todos tienen al menos un servicio de consejería. Sí, consejería. Y el consejero, lo que pasa es que hay distritos escolares pequeños que no tienen un Family Liaison o un Family Connection Center, entonces esta clase de cosas que hacen ellos recaen en el consejero. Pero si tu distrito sí tiene, pero tú no conoces, tu consejero te va a dirigir a ellos. Por eso te digo, o sea, tu consejero es tu mejor amigo. Como es como tu punto de contacto Sí. para todo. Y también su número de teléfono está. Y una preguntita. Para los niños de middle school, ¿es el mismo consejero o también los dividen por apellido o esto? ¿Y los de middle school también? ¿O porque yo mismo, o cómo encuentran ellos? O sea, si hay muchos consejeros en elementaria, ¿cuántos consejeros para saber cuál es el que le toca a mi hijo? En la página web de las escuelas siempre lo van a encontrar o definitivamente acérquese a su escuela, vaya y hable con la secretaria, dígale necesito un traductor o necesito encontrar el consejero de mi hijo. Hay algunas escuelas, porque tenemos que entender que a partir de middle son miles de niños en una sola escuela. Ajá. Entonces, algunas lo dividen por grados y algunas lo dividen por apellidos. Entonces, no es que exista una regla general para todos, lo mejor es que tienes que acercarte a tu escuela y saber qué aplica para la Y gente. bueno, pueden llamar y decir, si no habla nada de inglés, lo primero que puede decir, I need Spanish, ¿verdad? O I Sí. need a translation, si su inglés es mejor. Pero si Sí. no, con que diga Spanish, ellos van a buscarle una persona. Siempre hay personas en los distritos que hablan un poco de español y ahí le pueden pedir el número del consejero y el número de la asistencia y todo eso. Entonces, importantísimo. Bueno, al menos yo he visto que en el portal de mi hijo, ahí está toda esa información, pero no todos los papás tienen el la clave, saben cómo entrar, porque uno puede chequear las calificaciones y todo en todo momento, pero Sí. no muchos papás saben eso. Así que si no están bueno en esa parte, no se preocupe. Liliana nos ha explicado que simplemente llame y si no sabe nada de inglés, diga Spanish y le van a poner un traductor y usted pide los números de teléfono de ellos y eso ellos son su punto de contacto. Y la importancia con la asistencia, porque nosotros la tomamos como que no pasa nada. Liliana, ya para terminar, yo quiero que usted le diga algo a estas personas que me han hecho sentir que ahora en la pandemia se han sentido abandonadas por los maestros. Y ojo, porque la mayoría son de middle school, que es ahí donde está el cambio tan grande que hay, ¿no? Y que tenemos que regresar para hablar porque en middle school pasan muchísimas cosas que la mayoría de hispanos no sabe o apenas se están enterando, ¿no? Y que prácticamente middle school va a definir cómo va a ser su high school, a qué universidad va a ir, y no tenemos ni la menor idea que eso pasa en middle school, la importancia de middle school, ¿no? Y todos los desafíos que ellos enfrentan al entrar a un sistema totalmente diferente, pasar de un maestro a ¿cuántos maestros tienes? Seis maestros. 7 maestros. 6 o 7 maestros, varía el distrito, ¿no? Entonces vamos a tener que regresar en parte 2 para que hablemos específicamente de los cambios que hay en middle school, high school, y cómo lograr que su hijo cumpla su sueño de ir a la universidad prácticamente gratis, ¿verdad? Sí, porque sí se puede. Sí se puede. Ahí tenemos el testimonio de que sí se puede. Pero para terminar, ¿nos pudiera dejar un consejito a esos papás que dicen no entienden los 10 emails que reciben al día? Tienen a sus hijos que no están pasando sus clases. Prácticamente me dijeron así, siento que a los maestros no le importa la educación de mi hijo y no sé qué hacer. Yo entiendo la frustración y también entiendo a los maestros, porque como hablábamos hace un momentico, nadie estaba preparado para esto, ellos tampoco, ellos también han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero hay 2 cosas que quiero dejarles saber. Uno es que ustedes pueden pedirle al distrito que su hijo repita el año.
Porque acuérdense que si su hijo va a entrar a octavo, va a tener que tener conceptos de séptimo o así. Y si su hijo no tiene eso claro, entrar a un grado superior sin haber tenido la base correcta va a ser su camino más difícil. Entonces usted me está diciendo, porque es eso, ay, que el tema está muy profundo, sí, que tenemos que regresar porque si no nunca vamos a acabar. Aquí la mayoría, aquí los papás me han dicho, porque yo no sé del sistema, usted viene por el sistema que yo vengo, si tú no diste los créditos para ese año, lo vuelves a repetir. Pero aquí vemos que los niños lo siguen pasando de grado. Entonces, sí se puede repetir un grado. Sí, sí se puede repetir un grado si lo pides. O solo si lo pides. Solo si lo pides. No te lo van a dar automáticamente. Porque tienes razón. Aquí no importa si pasaste o no, aquí pasas de grado. Hasta high school sí, es cuando se nota. Sí, pero la cosa es que sí podemos como papás pedir. Tienes que hacer una solicitud formal por escrito. Si lo quieres hacer, tienes que contactar al consejero. Probablemente te van a decir, no lo hagas. Tú insiste, no, yo quiero que mi hijo lo vuelva a hacer porque es un derecho que yo tengo. Entonces, esa es una. La siguiente es, yo invito a los papás que han tenido todos estos problemas a que hablen con el corazón abierto, con el principal de su escuela. Con el principal, no con la consejera. No con la consejera, con el principal de su escuela. Y les digan, mire, este año, yo, no quejándose del maestro, sino entendiendo me sentí abandonada. Siempre pponiendo en nosotros, no en ellos. Ajá. Me sentí abandonada. Sentí que mis hijos, porque no tuve el entrenamiento necesario, sentí que no pude ayudarles. Siento que mi hijo tiene un lapso perdido. Siento. Inviten a otros papás a que les envíen correos al principal. Cuando un principal ve un correo, ay, de pronto sí. Cuando un principal ve 10, 20, 30 correos, entiende que tiene un problema. Pero otro problema que yo he visto en la comunidad hispana es que nosotros no socializamos con la clase, no tenemos amistades, no conocemos nada, entonces y ahora con la pandemia eso se ha hecho peor, porque al menos yo siempre he sido una de las papás que siempre ha estado metida ahí, pero ahora con la pandemia es como, no conozco a nadie, es como todo fue en línea. ¿Cómo puede obtener uno los correos de los otros papás y exponerle un poquito la situación? Mira, o preguntarle, mira, ¿tú te has sentido así también? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algún lugar donde están base o son privados? Lo que pasa es que hay el único lugar donde puedes encontrar eso, si los papás han decidido hacerlo público, es si eres parte del PTSA. Pero eso es, ya. Y muchos papás latinos tampoco somos parte del PTSA. Ya. Entonces, pero hay directorios. Sin embargo, lo que yo los invito es, hablen con sus hijos y dile, oye, ¿por qué no haces un playdate, así sea por Zoom, con un amigo? Y cuando esté con el amigo, oye, ¿está tu papá por ahí o tu mamá por ahí? Me gustaría hablar con ellos. Y empezar a hacer un grupo de WhatsApp de papás y empezar a ponerse de acuerdo. Miren, en serio, papás, una cosa a la que yo los quiero invitar, ya tenemos que dejar de ser guiados y empezar a ser líderes. Tenemos que ser líderes. El sistema no va a cambiar si nosotros no les decimos, necesitamos esto, necesitamos este cambio. Yo tengo la experiencia de haber sido voluntaria 5 años en un distrito escolar, que es el segundo distrito escolar más grande de Washington, y gracias al trabajo que nosotros hicimos, los llamamos y les dijimos cuando arrancó la pandemia, esto debería hacerse para la comunidad inmigrante porque no se ha hecho. Y afortunadamente escucharon, y cuando ellos necesitan algo, nos llaman y nos preguntan, ¿cuáles son, en inglés, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos respecto de esto? ¿Tú qué crees que la comunidad necesitaría o cómo crees que esto? Y eso lo que nos ha mostrado es que cuando nosotros nos movilizamos, cuando nosotros tomamos una posición de liderazgo, le decimos a ellos, no me estás hablando así, me estás hablando así, porque tú eres un servidor público que me sirves a mí. Y esa es una parte que no entendemos, que ellos son servidores públicos. Sí. Bueno, el tema se ha extendido, es un tema buenísimo, así que tenemos que tener parte 2, pero yo tengo una mejor idea. ¿Por qué los papás no la contactan a usted? Usted está en redes sociales, ¿cómo la pueden encontrar en Facebook? Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Y en YouTube también. Que YouTube es donde los invito a que nos visiten, obviamente las dos plataformas, pero en YouTube nosotros tenemos el sistema escolar dividido por categorías. Entonces, usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con el sistema escolar de Estados Unidos, luego primaria, middle, high school, college, becas,
Sistema Escolar USA. Usted entra a YouTube, o USA, lo encuentra así en YouTube, entra, le da a suscribirse para que esté pendiente de todas las anotaciones y ahí no solamente va a encontrar cosas del sistema educativo, va a encontrar disciplina positiva, inteligencia emocional para niños, early childhood y relaciones de adolescentes. Entonces, que todo va, sí, trabaja junto. Todo va junto. Para tener un buen desarrollo académico. Todo eso es muy, muy importante. Y en Facebook también nos encuentran igual. Sistema Escolar USA. Y aprovecho para hacer el comercial aquí. Dentro de poco, estoy planeando a finales de abril, traer unos mini talleres por Facebook para decirles las 5 cosas esenciales que usted necesita saber para que sus hijos tengan una primaria exitosa. 5 cosas para middle, 5 cosas para high school. Totalmente gratis. Ustedes pueden contratar un coach que los ayude a manejar el currículum para sus hijos a partir de middle y high school para que puedan tener un buen currículum para la universidad y pueden pagar miles de dólares por eso. O pueden dedicar un tiempo y ver estos videos de YouTube que tenemos, que son menos de 5 minutos, el máximo dura 5 minutos cuando son los videos que tenemos por tema. Y se puede educar y siempre estoy ahí disponible para ayularlos con lo que necesiten. Bueno, entonces ya sabe darle like a la página de Sistema Escolar USA y suscribirse también al canal para que no se pierda nada y juntos poder aprender y estos talleres también que van a estar muy interesantes. También los papás, también los papás pueden contactarla a usted para pedir. Se unen los papás y pedir que usted vaya a dar un taller a la escuela donde su hijo pertenece, ¿verdad? Sí, yo ofrezco talleres para escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro. Son talleres que sí cobro, pero yo lo hago por medio de las escuelas. He logrado hacerlo a través de las PTSA, he logrado hacerlo a través de los Equity Team, o he logrado hacerlo por medio incluso del distrito a través del PTSA Council, porque también es sostenible para mí seguir trayendo esta ayuda para la gente y también es bueno para mostrarle a los distritos escolares qué es lo que también ellos no saben de nosotros. ¿Qué sabe usted que no sabe? ¿Ya? Esa es la pregunta del día de hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarla. Ha sido tan lindo poder compartir y aprender. Yo me voy muy llena de todo lo que aprendí y a poner en práctica, ¿no? Porque todos soñamos con que nuestros hijos sean exitosos y sean mejores que nosotros, ¿no? En muchas áreas. Y estamos en un país de grandes oportunidades, pero con un sistema antiguo. A pesar de que fue fundado por inmigrantes, tiene un sistema que no está diseñado para los inmigrantes, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese trabajo tan lindo que hace. Yo sé que hace mucho trabajo voluntario a la comunidad y ese amor y esa pasión que muestra por enseñarle a los papás para que sus hijos puedan lograr ir a la universidad. También tiene un programa de radio, no se le olvide mencionarlo, donde la pueden también escuchar una vez al mes. ¿Cómo se llama la estación? Radio Magia Seattle. La encuentran en TuneIn, en Facebook también la encuentran así, Radio Magia Seattle. Estoy ahí el tercer sábado de cada mes a las 10 de la mañana y no se lo pierdan. Y miren, antes de que se me olvide, yo siempre le digo a la gente, es hora de hacer comunidad. Siempre pensamos que para hacer algo bueno tenemos que tener mucho dinero, mucho tiempo, muchos talentos. No. Cuando usted vea una publicación de Sistema Escolar USA, compártala. Está a un clic a hacer esto. Y yo siempre le digo a la gente, usted no sabe a quién le puede cambiar la vida. Yo he tenido unos testimonios tan bellos de mamás que tienen de pronto hijos que no tienen documentos y que han podido aplicar a universidad gracias a videos que yo traigo. O gente que me dice, gracias porque ahora entiendo y ya sé qué correcciones puedo hacer para que mi hijo o mi hija llegue. Entonces, por favor, ayúdenme a hacer comunidad. Esto es gratis y es para ustedes. Así es, así que yo creo que la mejor forma es que usted lo siga en Facebook para que pueda enterarse de todas las cosas que van a estar pasando y suscribirse. Así que le damos muchísimas gracias por acompañarnos, Liliana Medina, el día de hoy, hablando un poquito y entendiendo un poquito del sistema escolar de Estados Unidos. Y también le quiero dar las gracias a usted por acompañarnos este día. Y también no olvide suscribirse en Facebook. Ahí dele y a la campanita también para que pueda
tener todos los shows que están saliendo al aire. Y cualquier pregunta, cualquier duda, recuerde que ahí mismo también nos puede contactar, cualquier tema que le gustaría que habláramos, y claro que sí, vamos a tener por segunda vez acá con nosotros a Liliana Medina para que nos explique y nos amplíe un poquito de cómo lograr que su hijo vaya a la universidad. Así que nosotros nos despedimos el día de hoy, nos vemos pronto con otro programa muy interesante y nos vemos hasta luego. Bendiciones.